Como concepto son manifestaciones en piel, mucosa o anexos producidas por fármaco administrado por cualquier vía, excepto la cutánea. ¿Por qué? Porque si es cutánea, ya hablaríamos de una dermatitis de contacto alérgica. Algunos compuestos pueden producir el mismo tipo de lesiones o un solo compuesto puede producir varios tipos de lesiones. Las manifestaciones cutáneas son muy polimorfas. Afecta a todas las razas, predomina en mujeres y es más frecuente entre los 21 y 30 años. O sea, fíjense que es un problema de edad media, ¿no? Frecuencia en la consulta dermatológica como la psoriasis, de 2 a 3%. Y la mortalidad es muy poca, afortunadamente, pero no es despreciable un 1.8%. De tal manera que puede ser considerada una iatrogenia si no se habla bien. Por eso es tan importante preguntarle a los pacientes y aclararlo bien si los pacientes son alérgicos a algún medicamento. Los fármacos que más frecuentemente las producen son las penicilinas, clásico, ya le tenemos que preguntar al paciente si es alérgico a la penicilina, la ampicilina, las sulfonamidas, la aspirina por sí sola y los antiinflamatorios no esteroideos. La etiopatogenia puede ser inmunitaria o no inmunitaria. Cuadro clínico usualmente es de inicio súbito, las lesiones son diseminadas, simétricas, el prurito intenso, eritema de color rojo brillante o violáceo. Puede haber evolución por brotes, o sea, brotes, el paciente mejora y vuelve a aparecer. Puede haber desaparición espontánea en poco tiempo si el paciente no recibe otra vez la medicación. Y hay antecedentes de automedicación. Entonces, las más frecuentes son el eritema pigmentado fijo, eritema polimorfo o multiforme llamado, síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Estas dos últimas pertenecen prácticamente a un mismo cuadro y lo que cambia es la severidad de él, ¿no? Aquí tenemos clásicamente el eritema polimorfo es las lesiones en tiro al blanco, como tenemos en la foto que ahí está en la mano. Y al lado derecho tenemos un NET y una necrolisis epidérmica tóxica que se llama NET y un síndrome de Stevens-Johnson. Y en la esquina izquierda, en el labio del paciente, en la comisura, se puede observar una mancha oscura. Es el eritema pigmentado fijo. El eritema pigmentado fijo, por lo demás, es lo que más nos llega a la consulta. Lo otro que llega a la consulta es el eritema polimorfo, porque ya los NET y el síndrome de Stevens-Johnson usualmente llegan a emergencia. ¿Bien? Entonces, es una dermatosis provocada por varios medicamentos, pero especialmente por antiinflamatorios no esteroideos. Predomina en mujeres y puede ser localizado y diseminada. Afecta cualquier parte de la piel, pero es más frecuente en palmas, plantas, glande, en párpados y en región perioral. Son manchas eritematosas que pueden evolucionar a vesículas y ampollas que luego se tornan marrones. Usualmente muestran una evolución espontánea y dejan pigmentación residual. Y lo malo de esa pigmentación residual es que queda por mucho tiempo y si se produce varias veces en el mismo sitio, esa mancha es rebelde. Es muy difícil de quitar, de verdad. Representa el 25% de las dermatosis por medicamento. Se desconoce el mecanismo patogénico y se ha relacionado con haplotipos de HLA clase 1, A30, B3 y CW6. O sea, se ha determinado que pudiera ser genético sin saber. Aquí hay algunas muestras. Aquí hay algo tan leve como un antebrazo, donde hay una manchita oscura muy tenue, pero fíjense lo que tiene esta paciente de sexo femenino, ¿ya? Que tiene esas grandes manchas oscuras, tal vez violáceas, en el torso, como si tuviera
multiplicidad de golpes, ¿verdad? Entonces son manchas eritematosas redondas, ovales, únicas o múltiples, que pueden evolucionar a ampollas o vesículas que arden y duelen mientras están activas. Dura más o menos de 7 a 10 días involucionando y dejan una pigmentación, como les digo, azul grisácea, pero pudieran quedar bien oscuras, bien marrones. La histología es muy importante y fíjense que es la primera vez que les muestro histopatología porque hay que recordarla para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Y es bueno que ustedes también se recuerden algo de ciencia, ¿no? Y esto es una parte de ella. Degeneración hidrópica de la basal. En la capa basal hay como una vacuolización de las células, de la capa basal del epidermis estamos hablando. Hay una incontinencia del pigmento que se llama incontinencia del pigmento. Melanina regada por todas partes, en los espacios intercelulares y demás, y entonces el patólogo le va a decir a usted que tiene una incontinencia del pigmento. Y se puede observar queratinocitos necróticos. Bien, entonces si usted suma esas tres características, tiene un eritema pigmentado fijo. ¿Por qué es importante saberlo? Imagínense ustedes que le hacen una biopsia a un paciente y el paciente recoge su biopsia, no puede ir al dermatólogo en el hospital o en privado, porque no solo no tiene tiempo, sino que le dieron el turno para dentro de 2 meses, o se le acabó el dinero, y van a su médico familiar, en cualquier sitio que ustedes se encuentren, ¿verdad? Y ustedes, mire doctor, ellos no saben que ustedes no son dermatólogos, y le dicen a usted, a mí me hicieron por esta mancha esta biopsia, yo estoy preocupado porque puede ser un cáncer, y le enseña la biopsia a ustedes, ¿verdad? Imagínense que el patólogo no le diga que es un eritema pigmentado fijo, sino que les diga correlacionar con clínica. Esa es la frase más fea que puede haber. ¿Por qué? Porque el patólogo no tuvo suficiente seguridad para decirlo, pero entonces usted relaciona la clínica. La clínica ve las manchas del paciente, se acuerdan de esta clase, ¿verdad? Y lo que leyeron y ven degeneración hidrópica de la basal, incontinencia pigmenti y necrosis de queratinocito. No, yo no voy a llamar al doctor Manrique para esto. Esto es un eritema pigmentado fijo. Y empieza a darle tratamiento al paciente. ¿Cómo? Lo interroga, le dice qué medicación toma de vez en cuando o qué ha tomado fijo. A veces el simple paracetamol. Digo simple no porque sea simple, sino porque es un medicamento más usado que el Viagra. ¿Ustedes sabían que el Viagra fue la droga que rescató a Pfizer de la quiebra? Pues sí. Y en los primeros años de aparición, fue top ventas número 1 a nivel mundial. Ya ellos perdieron la exclusividad, ya hay múltiples sildenafiles, ¿verdad? Genéricos, pero en su momento esa gente de verdad se recuperó de una manera bestial, como decimos. O sea, súper importante. Entonces, el paracetamol históricamente, en las ventas que han tenido progresivamente y sumadas, ha superado al sildenafil en creces, pero el pico del sildenafil nadie se lo gana. ¿Eh? Bueno, entonces el diagnóstico diferencial en virtud depende de lo que consigan, es el herpes simple y la dermatosis cenicienta. ¿Por qué? Porque el herpes simple da ampollitas y si usted ve eso con múltiples ampollas, pudiera pensar que como es localizada, ¿verdad? Y puede haber unas 2 o 3 ampollitas ahí, puede sospechar que puede ser un herpes simple. Es válido. Y la dermatosis cenicienta los invito a ubicar cuál es la enfermedad. Yo no la doy aquí porque en realidad no da tiempo. Es una enfermedad que da manchas, ¿sí? Pero son diferentes, de verdad muy distintas. Yo no la confundiría, pero puede ser confundida cuando es una lesión única. Bien, porque ella es básicamente una mancha de color cenizo. ¿Cómo es el cenizo? La ceniza que queda en en los fogones, en los lugares donde en el campo se cocina con leña. Son grisáceos oscuritos, casi negros, ¿verdad? Y entonces ese es el color ceniza. Por eso se llama dermatosis cenicienta,
porque las manchas son color ceniza. El tratamiento es retirar el fármaco al identificarlo. Tratamiento de esteroides mientras está activa la lesión, sobre todo cuando está eritematosa y ampollar. Ya después que está manchada, que está en regresión y que solo quedó la mancha oscura, ahí tenemos inconvenientes en tratarlo, casi no hay. Explicar que no se corrige la hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque a algunos pacientes se les corrige y a otros no. Entonces es preferible decirle la verdad fea. Porque si se le cura, bien. Pero lo más probable es que no se le cure, por lo tanto hay que hacerlo así para no crear falsas expectativas. Ustedes saben lo delicado que es eso. Crear falsas, no, a usted no le va a pasar nada, usted no se va a morir y el paciente se muere. O no, a usted no le va a pasar nada, no te va a quedar marca. Y cada vez que el paciente se vea la mancha en el espejo va a decir, si Carlos lo vio o la vio Liz, ¿verdad? Van a decir, esa doctora Liz, ese doctor Carlos me mintieron. No saben nada. Me dijeron que se me iba a quitar la mancha y no se me quita. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en ofrecer. El eritema polimorfo es otra reacción adversa a medicamentos, es mucho más grave, ¿verdad? Pero es sumamente importante. Es un proceso inflamatorio que involucra ya la interfase dermoepidérmica, ya es un poco más baja que el tema pigmentado fijo, ¿verdad? Las lesiones características en tiro al blanco, ahí están. Eso es lo que marca el diagnóstico. Por eso la mayoría de las veces uno no hace preguntas sobre la lesión característica del eritema polimorfo porque ya todo el mundo lo sabe. Otras lesiones pueden ser máculas eritematosas, ampollas. A veces en la lesión del tiro al blanco se ven las ampollas, a veces no. Ahí puede haber un desprendimiento epitelial de la piel y las mucosas y usualmente es causado por dos situaciones, por medicamentos o viral, porque los virus también pueden producir. De hecho, cuando un medicamento no está involucrado, muchos de los tratamientos es con antiherpes, con drogas antiherpéticas. Está relacionado con el herpes virus 1 y 2. En segundo lugar, con medicamentos o con otras infecciones. Se ha relacionado con el HLA-DQW. Y el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica son formas de este mismo proceso, pero con una diferente gravedad del mismo proceso patológico. Fíjense ustedes, y por eso sigo para no colocar el tratamiento aún. El síndrome de Stevens-Johnson afecta menos del 10% de la superficie corporal. Fíjense cómo ahí se ve como que ha perdido la parte superficial de la piel. Hay una forma transicional de 10 a 30% que es simplemente semántica, la diferencia entre la SSJ y la NET. Y la NET de verdad que es algo muy grave, afecta más del 30% de la superficie corporal. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo en una emergencia o una terapia intensiva. Y la mayoría de las veces en estos casos sí se supone que es un medicamento que lo produce. Prácticamente se trata como una quemadura grave. ¿Bien? Ahí ya se los dije lo que ya les comenté, que el factor medicamentoso es mucho más frecuente ya cuando es tan grave y es un mecanismo por sensibilidad con reacción antígeno y anticuerpo. Los medicamentos implicados en el síndrome de Stevens-Johnson son las sulfonamidas, especialmente la trimetoprim sulfa, y dantoínas. Ya saben ustedes para qué se usa. Aparte, fíjense que aquí van a ver varios medicamentos que están relacionados con las convulsiones. Entonces, los neurólogos ya tienen experiencia en esto que están involucrados con eso. Hidantoína, carbamazepina, ¿verdad? Barbitúrico. Los otros son AINES, ¿sí? AINES que se usan poco. Por ejemplo, la fenilbutazona. Yo no sé si en Ecuador habrá. Yo he usado aún. Bien. Era excelente para las artritis y los dolores fuertísimos. Cuando había un
un edema y una hinchazón articular severa, pero estas reacciones hicieron que saliera del mercado, ¿verdad? Para el ácido úrico, antibióticos, ¿verdad? Relajante muscular. De verdad que hay todo un espectro. Como ven, los AINES es delicado usar. Entonces, fíjense la clínica litera polimorfo tan clásica, ¿no? Esto es en las palmas. Placas circulares tipo diana o tirol blanco de tamaños variables que cualecen y forman áreas circinadas. ¿Dónde se pueden ver mejor? Acral, en las extremidades, y la cara más frecuente. Generalmente es autolimitado, puede afectar a ambos sexos y más frecuente en mayores de 40 años. La SSJ y la NET, o sea, el síndrome de Steven-Johnson y la necrolisis, son placas circulares tipo diana, pero también con áreas de necrosis. Puede que no se vean las placas tipo diana, fíjense bien. El inicio es súbito, es 10 veces menos frecuente que el eritema polimorfo, afortunadamente, y afecta también a la mucosa oral, ocular y genital. Incluso puede haber bronquitis, neumonitis y afección del tubo digestivo y renal. Hay, por supuesto, una afección del tejido general. Fíjense, una persona con un síndrome de Steven-Johnson por aquí más o menos moderado, ¿verdad? Que está parado, está consciente, puede haber afectación mucosa, por eso se presenta por acá, con úlceras en los labios y una paciente con NET. La histopatología, bueno, aquí lo que hay que mirar es que es en la unión dermoepidérmica, un infiltrado bien fuerte de linfocitos, y ahí hay vesículas y ampollas con necrosis de queratinocitos. ¿Se recuerdan cuál otra patología habíamos hecho énfasis en que tiene necrosis de queratinocitos? No lo escriban, díganlo. El eritema pigmentado fijo. Están como dormidos. Y el SSJ y el NET, lo que hay es que todo esto, el eritema polimorfo, está mucho más agrandado. Hay muchas más vesículas de ampollas que hacen que la piel se desprenda, ¿verdad? Y necrosis de queratinocitos abundantes. Fíjense ustedes que la biopsia es igual. El tratamiento, por supuesto, identificar el factor desencadenante, si creen que es el virus antiviral y si es el fármaco, retirar o cambiar el fármaco, y las medidas de sostén, esteroides si es necesario, dependiendo de la gravedad bioral o endovenosa, y antihistamínicos H2, H1 sistémicos, ¿verdad? Ese es para el eritema polimorfo, por supuesto. Y el síndrome de Stevens-Johnson y NET, por supuesto, es una dermatosis grave que requiere cuidados intensivos con tratamiento sintomático y de todas las complicaciones que pudiera tener. Damos una pausa breve y pasamos a otro tema, que usualmente se dan juntos, pero son otro detalle, que es la urticaria. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con el eritema pigmentado fijo, polimorfo o multiforme, Johnson y NET? No. Vamos bien. No, La urticaria. no, doc. Se prefiere llamar, gracias, se prefiere llamar síndrome urticariano porque son múltiples causas las urticarias. Y entonces todo un panorama de causas sobre todo, ¿no? Porque es muy clara, la lesión primaria es única, que es el abón. Y ese abón, por supuesto, puede ser grande, puede ser pequeño. Es un síndrome reaccional de la piel y las mucosas, con ronchas pruriginosas y pican de paso, con angioedema, pudiera ser, no siempre se produce angioedema, ocasionados por edema vasomotor transitorio y circunscrito de la dermis. Esto es un concepto que muchas veces es preferible aprendérselo, pero así textual, ¿no? Como dicen aquí ustedes, literal, ocasionado por edema vasomotor transitorio. Pero ese edema transitorio puede producir varios problemas. Puede ser recidivante, ahí tienen una imagen típica de eso, incluso ustedes se las pueden producir.
Aquí tenemos, son reacciones alérgicas tipo inmediata, simplemente le coloco para recordar un poco. Ahí está el alergeno, el que parece un fósforo con dos cabezas, ¿verdad? Llega, entra al organismo y la IgE, ahí están, activan al mastocito, se sensibilizan, se activan. El complejo de la IgE con los alergenos activa el mastocito y lo activa, degranula el mastocito, ¿verdad? Liberando serotonina, histamina, el complejo RAA, y eso produce cambios, los cambios vasculares, aumentando la permeabilidad de los vasos sanguíneos, produciendo el edema, y al producirse la vasodilatación, llega más sangre a ese tejido, produciendo eritema, y la histamina, que ya ustedes saben que produce picazón. Entonces, todo el secreto está en la degranulación del mastocito. Si controlamos la degranulación del mastocito, controlamos todos los síntomas. Pero también se puede controlar más arriba, en la IgE, en ese que no sabemos por qué el alergeno dispara esa IgE. O sea, el paciente es sensible a esa sustancia. Afortunadamente hay mecanismos compensatorios que la mayoría de las ocasiones detienen esa tormenta, ¿verdad? Porque como que no se agota, porque se reproduce, el mastocito sigue y sigue y sigue, pero se detiene esa tormenta y se aplaca solo, sobre todo en las urticarias físicas que ya vamos a ver. La etiopatogenia es múltiple: fármacos, alimentos, alérgenos inhalados, infecciones, factores hasta psicológicos. Hay urticarias por estrés, ¿sí? Afortunadamente no son tan severas. Sustancias penetrantes y por contacto, picaduras o mordeduras de insectos artrópodos. Clásico, las picaduras de abejas o de avispas, que el paciente casi se muere por un angioedema, ¿verdad que sí? Eso. Que algunos tienen hasta la adrenalina en un bolsillo del pantalón por si acaso tienen algún problema. Anormalidades genéticas: hay urticarias que son hereditarias y angioedema hereditario. Y agentes físicos productores como incluso el sol, el agua caliente, el agua de mar, el frío, el agua de frío. ¿Bien? Todos esos pueden producir urticaria, puede producir esa intensa reacción edematosa. Y tenemos un cuadrito que está en la edición del 2015 de Arenas. Yo les subí el Arenas al OneDrive. OneDrive, ¿verdad? Así que lo Sí. pueden descargar si tienen espacio en su computadora. Incluso lo pueden ver online sin necesidad de descargarlo, ¿no? Ya yo lo probé y funciona. Entonces, las urticarias se clasifican dependiendo de dónde lo querramos estudiar. Tenemos con base cómo se originan. Tenemos entonces la primera idiopática, que no sepamos, ¿verdad? Que yo siempre he dicho, y eso lo dicen muchos autores también, que lo idiopático es porque hasta ese momento que usted lo está estudiando, no se sabe la causa. Pero ese idiopático de hoy, mañana puede tener una causa definida, ¿verdad? Entonces tenemos, en verdad, inmunitaria y no inmunitaria. La inmunitaria, fíjense bien, porque todos en realidad, para mí, todos tienen base inmunitaria. Pero la clasificación mundial es esta que está aquí. Y dicen que la inmunitaria depende de IgE. ¿Por qué? Porque es un factor serológico. ¿Dónde está la inmunoglobulina? En el suero. Y está mediada por el complemento. O sea, pueden ser dos causas, tanto dependiente de IgE o mediada por complemento. De tal manera que nosotros pudiéramos determinar IgE o determinar complemento, y si alguno de ellos está aumentado, alterado, entonces es una reacción inmunitaria. La no inmunitaria, fíjense, es por degranulación directa de mastocitos, vieron el fisiopatogenia ahorita, o degranulación indirecta de histamina. Ajá, pero los mastocitos, ¿a qué sistema pertenecen? Díganme ahí ustedes. No pertenece al sistema inmunológico. No son los que dan las últimas células que reaccionan cuando hay una alergia. Cuando hay una alergia, ¿qué damos? Antihistamínicos. ¿Y quién libera la histamina? Los mastocitos. Por eso le digo que no se confundan, pero los expertos, los que han clasificado esto,
dicen que las que dependen de la histamina, ya sea por el mastocito o por la histamina, son no inmunitarias. Pero a ver, ¿me entendieron? ¿Me captaron lo que yo les estoy comentando, verdad? Ustedes los antialérgicos, ¿para qué lo utilizan? Para las alergias. ¿Y qué es una alergia? No es un problema inmunológico, pasajero, no es la alergia en dónde está. ¿Es infecciosa? No, es inmunitaria. Por eso les comento y no se confunda con eso. Pero así están los conceptos. Entonces, este es otro cuadrito, ¿verdad? Es lo mismo, así que vamos a seguir. Simplemente lo puse, le hice un capture aquí al libro y aquí lo coloqué yo mismo. Según su evolución, esto es relevante, importantísimo para el tratamiento y para el estudio de la urticaria, chicos. Si es aguda o si es crónica. Y desde hace varios años, y estamos de acuerdo a nivel mundial, la urticaria aguda es la que ha durado o dura menos de 6 semanas. Usted tiene un paciente que tiene 2 semanas con urticaria, clasifíquelo como aguda y no le haga ningún examen porque no va a dar ningún resultado. Y la urticaria crónica, que ya el paciente tiene mes y medio sufriendo con ese padecimiento, ahí usted sí está autorizado formalmente, lógicamente, a estudiarlo. Le digo esto porque las urticarias agudas usualmente no se consigue nada y ya está el protocolo establecido que se le coloca tratamiento y ya, por lo menos un mes y se espera. Bien. Dentro de las causas que se producen según el cuadro clínico y las causas, tenemos esta clasificación que es grande, pero podemos ir detallando y analizando paulatinamente y así aprendemos. Aquí hago en el chat que me pusieron. No entiendo. O lo estoy viendo tarde. ¿Verdad? Tenemos por acá clasificación común, física, por contacto químico-biológico, vasculitis urticariana, que es un capítulo muy particular, y el angioedema. Primero comienzo con lo último, con esto, el angioedema. Cualquiera de estas, unas más, otras menos, de estas urticarias puede tener angioedema. Pero a lo que se refiere el angioedema colocado en esta tabla es el angioedema que se presenta sin ronchas. Por ejemplo, aquel que se le presenta a un paciente con cierre de glotis, con hinchazón de las vías aéreas, pero no tiene ninguna erupción en la piel producida, por ejemplo, por una picadura de abeja. ¿Bien? Por ejemplo, ese es el ejemplo más característico. Ya salimos del angioedema. La común, que es la urticaria que se presenta idiopática, que uno no sabe por qué da, ¿verdad? Que el paciente le da, le parecen los jabones y se le aparece y usted dice, tiene un mes con eso, le pone tratamiento y sí, se le va calmando con el antihistamínico, más nunca le da. Perfecto. Estamos bien ahí. Ya resolvimos la común. Vamos con la física. La física tiene un problema. Primero, hay una que se llama dermografismo. Digo un problema porque no se le conoce sustancia química que la genere, sino si son situaciones habituales, comunes. Un paciente se hace un raspón o se rasca la espalda porque le pica un poquito y queda marcado. Usted puede escribir el nombre del paciente, puede escribir el nombre de su querido, de la persona que ama, de la persona que odia, de lo que sea, y se le escribe tal cual usted lo coloca. ¿Bien? Eso es dermografía. Adrenérgica, por ejercicio. Acuagénica, usualmente están descritas con lo que le produce, ¿verdad? Por ejercicio, acuagénica. Usualmente la adrenérgica pudiera ser por ejercicio o cuando el paciente se agita. Localizada en la zona expuesta, que solar, por frío. La colinérgica que vamos a ver ahora,
angioedema vibratorio, que es por vibración. La vibración te produce en angioedema, imagínense ustedes. Y por presión retardada, que son las que se producen cuando usted se quita la ropa y mientras tiene un pantalón deportivo, aquí llaman calentador, ¿verdad? O para hacer ejercicio, usted no le pasa nada, pero apenas se quita ese calentador, en donde le daba la tira, aquí en la cintura, se le produce una picazón enorme con abones que marcan toda la cintura. Y por contacto, donde están identificados, pues, o biológico, ya las sustancias que están involucradas. Ejemplos rápidos, aquí tenemos lo clásico. La clínica puede ser diseminada, sin cucritas, jabones, ronchas, duran minutos u horas, prurito intenso, dermografismo es la forma más frecuente. Se cura espontáneamente en 20% de los casos. Usted le coloca antihistamínicos, como yo le comenté antes, y el paciente se le va pasando. El antihistamínico lo que hace es disminuir los síntomas mientras le dura el antihistamínico, pero en realidad se cura solo el paciente. La biopsia no es característica, lo que hay es un edema, un infiltrado de linfocitos, sinófilos, polimorfos musculares en dermis, y sí es importante cuando dura más de 24 horas, 2 días, etcétera, una sola lesión, y entonces estamos ante la presencia de una urticaria vasculitis, y ahí es donde se puede observar vasculitis. De resto, no se observa vasculitis en la urticaria y no está indicada la biopsia para saber que es una urticaria. El diagnóstico es clínico, porque dura menos de 24 horas. Así que si alguien va a hacer una biopsia, una urticaria, no, es un inconsciente, a menos que de verdad sospeche de una urticaria vasculitis. El tratamiento es sintomático cuando no se sabe el desencadenante. Suspender aspirina, colorebante, conservante, darle antihistamínico de segunda generación, vía oral, es el tratamiento de primera línea, ¿verdad? O sea, los que ustedes pongan. Usualmente a mí me gusta mientras más evolucionado mejor, la cetiricina, la levocetiricina hacen lo mismo, son los mejores para la urticaria. Lo único es que la levocetiricina da menos sueño, ¿verdad? Incluso duran igual, duran 24 horas más o menos el efecto. De las loratadinas, la loratadina es buena para vía respiratoria, pero para piel no es buena. Sin embargo, la desloratadina cae bien en alergia de los niños, en urticarias, en picazones de otros tipos, pero la loratadina per se, así como usted la oye, no es buena. Yo se las dejo a los otorrinos porque para piel no hay buena penetrancia en la piel. Esteroides por tiempo corto en angioedema o formas graves de urticaria, ¿sí? No está indicada de primera línea. Está en esos casos nada más. Inmunoterapia en la forma autoinmunitaria grave, como ciclosporina, plasmaceria, cetropina. Como pueden ver, están en ese orden, porque en ese orden de importancia, de gravedad, deberían estar. En las vasculitis, en la urticaria vasculitis, puede usarse Daxona o esteroides o inmunosupresores. Usted siempre comienza con esteroides. Si el paciente está muy rebelde, entonces pasa a Daxona. La Daxona se consigue en Fibeca, por ejemplo, aquí. Y hay que tener cuidado con la Daxona, con la metahemoglobinemia, que como ustedes recordarán, es algo que es idiopático. O sea, no sabe a quién le va a dar. Afortunadamente es poco frecuente. Y los inmunosupresores, cuando hablamos de inmunosupresores, lo primero que hablamos es de azatioprina y luego de metotrexate. ¿Ven? Eso. Y eso hay que saber manejarlo. Por lo tanto, si ustedes ya llegan a esta etapa, por favor, refiéranme. Una aclaratoria que les voy a hacer, ya que ustedes están en el tratamiento ya de los pacientes, es que
Cuando hay una urticaria, uno puede colocar hasta 3 veces el valor usual. ¿Y cuál es el 3 veces el valor usual? Si es cetiricina, 10 miligramos, ¿verdad? Es lo que más o menos manda la gente, 10 miligramos diarios. Bueno, se puede usar 30 miligramos tranquilamente en una urticaria severa sin mayores problemas. Lo único que el paciente va a estar tirado en una cama por el sueño que le da. Algunos. Y algunos otros se van a quedar viendo Netflix toda la noche porque les produce un insomnio, o sea, le produce una reacción paradójica. Pero es excelente para la urticaria. ¿Sí? Uno puede duplicar la dosis o triplicar la dosis sin peligro, a excepción de la Avastina, que hay que tener cuidado porque es prima hermana de otro medicamento que mucho tiempo se relacionó con las volteadas de punta, con la torsade de pointes, que es una taquiarritmia muy, muy grave cardíaca. De tal manera que usted debe preguntarle si le va a aumentar el antihistamínico al paciente, si ha tenido algún detalle de taquiarritmia alguna vez. Por si acaso. Yo no he visto, con lo vi, sí fue con unos otros medicamentos que ya quitaron. Gracias por su atención en esta parte de la urticaria y vamos a pasar a la guía para darle otros detallitos. Fíjese cómo ahí, eso es una dermatografía, ¿verdad? Está descrito en la foto, ¿no? Usted se raya así, claro, es un mensaje temporal. Eso es como, ¿qué? Como los estados en el WhatsApp que duran 24 horas, bueno, este durará media hora, ¿no? Entonces ya ven que los gente que inventó los estados en el WhatsApp y en el Instagram no innovaron mucho, ¿no? Sino que se copiaron de la naturaleza, de las enfermedades, ¿sí? Porque ya nosotros los médicos teníamos esa temporalidad descrita en nuestras enfermedades. Término más práctico. Aquí tenemos reacciones adversas. Vamos a revisarla rapidito. Si ya lo dimos todo. Todo esto hablamos. Aquí tenemos urticarias por medicamento. Aquí tenemos dermatosis medicamentosa purpúrica cuando hay una vasculitis. Aquí tenemos unos cuadritos de clasificación de reacciones de adversas a medicaciones. ¿Sí? Léanselo. Así lo tienen bien teórico, ¿no? Los mecanismos de alergia medicamentosa pueden ser de todos los tipos de reacción alérgica, de la 1 hasta la 4. ¿Bien? Y de hecho, la dermatitis de contacto está como una dermatitis como producida por medicamentos, claro, como una alergia medicamentosa tipo 4. Tenemos mecanismos no inmunitarios de reacciones adversas a medicamentos, que no fue lo que estudiamos en esta charla, como dosis excesivas o intoxicación, intolerancia, la idiosincrasia, que el hecho de que le caiga mal, por ejemplo, metahemoglobinemia hereditaria, no es una reacción medicamentosa, sino que es idiosincrático, que el paciente no puede usar eso, no puede usar ese medicamento. Acumulación o toxicidad acumulativa, argiria, eso se trabaja en artritis reumatoide, pero lo más característico es la toxicidad acumulativa por el metrotexato, que se recomienda no llegar a 2 gramos acumulados porque ya se sabe que es tóxico, hepatotóxico. Y aquí tenemos otro ejemplo, son muchos ejemplos de la parte no alérgica. Aquí tenemos el ejemplo de eritema pigmentado fijo de labios, uno en la muñeca y otro ya en otra parte del cuerpo. Aquí hay la parte de eczema así como deshidrótico por piroxicam, que ya se les había comentado. Un eczema por medicamentos, una dermatitis liquenoide por medicamentos, una erupción pustulosa por el mismo,
Y aquí tenemos todas las erupciones medicamentosas. Yo mencioné solo algunas porque son las más frecuentes. Por ejemplo, fíjese el tema tóxico, urticaria, reacción fija medicamentosa, la reacción acneiforme, que es por los andrógenos, bromuro, isoniazida, y la eczematosa, que sí es por cualquier medicamento. Tenemos el DRES, otras cosas menos frecuentes, pues. Ya le hablé cómo hacer el diagnóstico y ya. Así que esta parte la cubrimos perfectamente. Fotos más. Lo cubrimos todo. La urticaria, verdad que es un tema que a mí me interesó mucho, porque mezcla tanto la dermatología como la medicina interna y ese es mi terreno. Aquí tenemos el cuadro resumido de las causas urticaria por la patogenia. Tenemos la urticaria física, angioedema relacionada con alteraciones del complemento, urticaria por mecanismos no inmunes, que es por estimulación directa de la aglomeración de mastocitos, y también por modificación del metabolismo del ácido araquidónico, urticaria por contacto y la urticaria idiopática. Aquí tenemos un cuadro bastante completo y todo esto fue explicado segmentariamente. ¿Se acuerda que la urticaria aguda no se le hacen exámenes de laboratorio? Solo con la historia tenemos, como está colocado por acá. Pero ya la urticaria crónica sí la podemos estudiar. Empezamos con hemograma, velocidad de cimentación, proteína C reactiva y según la historia clínica vamos averiguando estudio tiroideo, dieta, eliminación de pseudoalergenos, ¿verdad? La biopsia de piel, por supuesto, si es que lo amerita, si pensamos en alguna causa secundaria. Y las urticarias físicas no conseguimos nada, ¿verdad? La urticaria física, en realidad, fíjense que aquí no hay ningún examen de laboratorio identificado por la urticaria física. Y no física, bueno, hay test de provocaciones. Por eso ya esto, la urticaria crónica, usualmente lo manejan ustedes en combinación con el dermatólogo. Y algunos pacientes se los mandan algunos médicos a los inmunólogos, pero no llega a eso. La urticaria es clásicamente terreno del dermatólogo. Aquí tenemos nosotros una urticaria aguda, unas lesiones muy grandes, pero que se van a las horas. Y aquí tenemos un paciente con urticaria aguda y angioedema, ¿no? Fíjense cómo puede llegar la hinchazón de los párpados. Aquí tenemos en la figura 3 la urticaria con grandes lesiones. Y en la urticaria 4 ese paciente se rascó y se rascó y se rascó. De repente se dio con un cepillo de peinarse y le aparece esas marcas en la espalda, ¿no? Aquí hay algo muy llamativo, como se menciona la urticaria por el contacto de látex. En el ámbito médico se usa mucho el látex, no solo en los guantes, sino en algunos instrumentos. Y entonces, tanto los personal asistencial como los pacientes están expuestos a esto. En verdad, por una foto nosotros no podemos identificar si es una urticaria aguda o una crónica. No hay cambios al respecto, sino que más bien en la evolución. Aquí tenemos algunos test para identificar la urticaria física. ¿Sí? Para los interesados, bueno, aquí pueden leer por presión, si es acuagénica, si es colinérgica. En realidad hemos visto lo esencial de la urticaria. Aquí tienen detalladamente el cuestionario, un cuestionario útil de 21 ítems para determinar las urticarias que son difíciles de
diagnosticar la causa. Aquí tienen también ustedes un cuadrito donde tienen los receptores histamínicos regados en todo el cuerpo, ¿no? Y el uso clínico que tienen ustedes. Eso, son complementos de lo más relevante. En todos los temas. Ahí está. De todas maneras voy a hacer un capture. Save. Listo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué les quería decir? Lo primero que vamos a tener la semana que viene va a ser un examen, digamos, corto, unas 2 preguntas sobre cada tema. Bien, sobre cada tema que vimos ayer y hoy. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario evaluar los temas, ¿verdad? Básicamente de lo que hemos hablado y de lo que ustedes han podido profundizar básicamente en el Arenas acerca del tema. Recuerden que tienen el deber de la opinión de una opinión de cada video.